Gracias por continuar con nosotros. 9 de la mañana con 2 minutos, como le adelantaba antes de la pausa. Momento ahora paso a la mesa de análisis de este lunes. Por eso recibo con gusto aquí en el estudio a Perla Reséndez. Perla, buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días al auditorio y a los compañeros de la mesa. Rogelio Rodríguez, muy buen lunes. Buen día, Chuy. Buen día. Buen lunes para todos. Oscar Pineda, bienvenido. Buenos días, Oscar. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Bueno, pues hablando con el tema de hoy, seguimos con este asunto de las remesas que ya en algunas otras mesas habíamos estado platicando sobre ello, que todas estas situaciones, diferencias con el vecino país del norte, pues iban a repercutir o no con el tema de las remesas que llegaban a Tamaulipas. Y bueno, entre enero y agosto de este año, las familias tamaulipecas se ha dado a conocer que recibieron casi 600 millones de dólares menos en remesas. Una cantidad importantísima de dinero, pero bueno, a comparación con lo que llegaba, pues se habla de cerca de un 4% de reducción. Esto lo da a conocer el titular del Instituto Tamaulipeco de los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, quien advirtió que esta reducción del flujo de divisas es un reflejo directo de la persecución contra trabajadores indocumentados en ese país, lo que inhibe la posibilidad de generar ingresos y en consecuencia pues enviar más apoyos a sus familias. Ya da algunos datos en particular de a dónde llegan más. Aquí en Tamaulipas, le decía yo, esta reducción equivale a un 4% en comparación con el 2024, mientras que a nivel nacional la baja alcanza el 7%. El año pasado se recibieron casi 1.100 millones de dólares. Este 2025 se va en retroceso, pero sigue siendo un ingreso vital para 230,000 hogares en el estado. Perla, de entrada, pues, ¿qué consecuencias pues sociales puede traer esta reducción de las remesas en comunidades que dependen de este ingreso para pues temas pues de salud y de vivienda principalmente también? Claro, es un tema muy importante y que pues no hay que perderle la vista, ¿no? Especialmente en una entidad como Tamaulipas, en donde pues tenemos todavía algunas situaciones de violencia que no se han podido resolver y que pues eso también deviene en la falta de oportunidades de esas personas que pues no están recibiendo el dinero de sus familiares que están trabajando en Estados Unidos y que pueden pues verse en la necesidad de llevar a cabo actividades no tan o no lícitas y pues esto puede generar más violencia en muchas comunidades. ¿Cómo se ve esta reducción, Rogelio, del 4%? Digo, aún así sigue siendo un mundo de dinero, ¿verdad? Pero bueno, muchas familias dependen completamente de ello. Sí, Chuy, precisamente creo que ahí es donde está el mayor impacto, porque pues finalmente quienes reciben las remesas por lo general son los grupos más vulnerables, las comunidades ejidales de zonas como Tula, Bustamante, Palmillas, que son las más castigadas con los mayores índices de pobreza. Y bueno, muchas de esas remesas, Chuy, por lo general sirven pues, para que las familias manden a sus hijos a estudiar, para que se atiendan problemas de salud de la mamá del migrante que está en Estados Unidos, para cuestiones bastante importantes en el núcleo familiar. Y con esta reducción, pues, sin duda habrá una repercusión, insisto, entre las familias más vulnerables. Y el problema creo que apenas comienza, Chuy, porque, pues bueno, la administración de Donald Trump en Estados Unidos apenas está arrancando, todavía le quedan más de 3 años y seguramente esta política migratoria de endurecimiento pues va a provocar todavía consecuencias más graves para entidades como la nuestra, donde pues las remesas son parte importante de la economía, insisto, de estas familias. O sea, si el migrante no trabaja suficiente en Estados Unidos, pues obviamente la consecuencia es que va a haber menos envío de remesas y el daño pues va a ser todavía mayor para un mayor número de familias. Las consecuencias, Oscar, que bueno, pues pueden traer estas reducciones. Pues sin duda el golpe a la economía de las familias, estamos hablando de que son más de 220,000 familias las que de algún modo se benefician de las remesas que envían los connacionales de Estados Unidos a México. Y bueno, pues esta reducción desde luego viene a impactar en la economía familiar. Habría que recordar, Chuy, que estas remesas pues funcionan más precisamente para eso, para fortalecer la economía en estos hogares en donde hay migrantes o personas que se fueron a Estados Unidos a trabajar, a buscar el sueño americano,
más que un impacto significativo en el tema de infraestructuras. Y esto tiene mucho que ver con que la falta de programas claros, ¿no? Para poder también canalizar este tema de las remesas hacia una mejor calidad de vida, o que esto se traduzca en mejores condiciones de vida de las familias. Así que bueno, pues es prácticamente pegarle al sustento de estas más de 200,000 familias que dependen de las remesas en Tamaulipas. Ahora bien, con este endurecimiento de las políticas del vecino país, Perla, bueno, pues los tamaulipecos también han dejado de emigrar hacia Estados Unidos, o se espera que esta pues siga bajando el número de personas que quieran irse. Sí, definitivamente, porque pues sí hemos visto recientemente que en muchos lugares se cancelaron estas fiestas patrias porque pues la gente tiene miedo a salir, ¿no? Si tienen miedo a salir a trabajar allá por estas redades que se han visto, pues va a ser también difícil que pues con todo este panorama que vemos la gente se anime a irse, especialmente de estas comunidades del cuarto distrito, que pues hacen un gran esfuerzo para mandar a algún familiar a Estados Unidos y que pues dependen en muchísimo grado del dinero que les manden. Estamos hablando de cuestiones de alimentación, cuestiones básicas de salud, y pues tú sabes que si alguien no recibe el dinero, pues va a ser muy difícil que pueda solventar alguna enfermedad que se presente. Creo que sí va a haber una inhibición de personas que quieran irse a trabajar a Estados Unidos, y pues también creo yo que impacta más en este lado que en la frontera, que es donde más se tienen personas que emigran a Estados Unidos. Estos ciudadanos mexicanos que cruzan todos los días, van, vienen o van por temporadas y regresan, ahí el impacto tal vez es menos, o ellos tienen la posibilidad de animarse más a volver a cruzar, aunque sea de manera ilegal, para ir a trabajar, que los que están más alejados y que pues tienen que volver a empeñar, a vender una parte del terreno para poder irse a trabajar a Estados Unidos. ¿Se espera una reducción, Rogelio? Sí, yo creo que es inevitable, Chuy. El temor que está generando las redadas, las persecuciones que están ocurriendo en Estados Unidos, pues obviamente está inhibiendo el fenómeno migratorio. Y lo vemos también, o sea, no es necesario, hay que ver las cifras del Instituto Nacional de Migración, pues para también, y ver la dinámica que está viviendo ahora las ciudades fronterizas de Tamaulipas, para entender para visualizar que pues no hay ese boom migratorio que había hasta antes de que iniciara el gobierno de Donald Trump. Y aquí lo más preocupante es que a quienes más les pega pues es a los jóvenes, Chuy, porque pues generalmente el que busca migrar es la persona joven que todavía tiene posibilidades de ir a Estados Unidos a encontrar una buena opción de trabajo. Y habrá que preguntarse qué va a suceder con todo ese sector de la sociedad, con todos esos muchachos que no van a tener ya esa alternativa de ir a Estados Unidos, porque pues es una cadena. Hay migrantes que llevan muchísimos años, décadas en Estados Unidos, y que esos mismos van jalando a sus familiares, sus amigos de las comunidades rurales de Tamaulipas, y ya esa opción pues ya no está a la mano. Entonces aquí creo que los gobiernos, tanto el federal, el estatal y los municipales, tendrían que ir trabajando desde ahora en una estrategia pues que les genere una alternativa a todos esos muchachos que ya no van a tener la opción de ir a Estados Unidos, porque si no, pues se va a correr el riesgo de que esos jóvenes pues terminen como dicen en el rancho, en malos pasos, ¿no? Sí, ¿se reducirá el tema de la migración, Oscar? Digo, tomando en cuenta estas medidas. A mí me parece que sí, pero además, Chuy, creo que también incluso el número de personas que están en Estados Unidos ya de manera ilegal, algunos de ellos también están ya optando por la repatriación voluntaria, por llamarlo de algún modo, por regresar ante estas medidas de presión y de persecución allá en las ciudades de Estados Unidos, incluso en la ciudad de Santuario, donde ya vimos que pues finalmente hay también estas redadas o se han dado estas redadas, que si bien no ha sido como se anunciaba y que parecía que iba a ser pues algo todavía más fuerte, sí ha impactado en el ánimo de quienes están del otro lado, y eso es simplemente con platicar con gente que está por allá y te dicen, pues es que
la verdad es que es muy incierto salir a trabajar, y aún cuando llevas tus papeles, imagínate tener que cargar todo el tiempo tu documentación, y que por alguna razón tal vez la dejaste en tu mochila al momento de la redada y no la traes contigo en tus pertenencias, pues simplemente ahí ya no hay modo, ¿no? Ya te van a mandar para acá, y en lo que se hace la averiguación y todo este tema, bueno, pues finalmente terminan pues con grandes pérdidas. A mí me parece que es muy interesante también lo que dice Rogelio, y me gustaría abundar sobre este tema, porque pues gran parte de lo que está pasando o de la migración se da por los fenómenos de pobreza, y hay cinturones de pobreza muy marcados, no solamente en el Cuarto Distrito o en la región del Altiplano. Fíjate que incluso si vemos los datos estadísticos, las ciudades más beneficiadas con las remesas pues no son las poblaciones del altiplano, sino son poblaciones grandes como Ciudad Victoria, Matamoros, incluso Tampico, Altamira, Tampico. O sea, imagínate que también ahí es donde están mucha gente migrando, y esto tiene que ver con la falta de empleos, con la falta de oportunidades para poder garantizar el sustento de las familias, Chuy. Y este tipo de empleos, Perla, que se han estado pues realizando, digamos, de una manera legal, que bueno, que las diferentes dependencias del gobierno, tanto federal como estatal, pues propician para que personas se vayan a trabajar de manera legal. ¿Qué tanto pues ayuda a estos recortes? Pues lo que he visto por parte del Servicio Nacional del Empleo, que es el que oferta estas vacantes, pues mayormente están en el campo, ¿no? En Estados Unidos. En Canadá también vemos que están jalando a mucha gente que sabe manejar el pescado, cortar, filetear, cosas así, ¿no? Si bien no son trabajos que tal vez tengan un gran impacto económico, cuando menos tienen la certeza de que pues no van a ser molestados, ¿no? Porque están trabajando de manera legal, tienen ahí algún documento que les respalda, y pues eso puede ayudar. Creo que donde están los mejores ingresos son países como como Alemania, donde pues mucho tiempo, en años anteriores, por ejemplo, se estuvo persiguiendo muchísimo a todos los funcionarios de salud, enfermeras, doctores. Era donde pues había mejores ingresos, y pues eso sí apoya muchísimo a las familias que están aquí, pero ya estamos hablando de profesionistas, ¿no? Es otro tipo de migración, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues sigue siendo la oferta que más existe, es la del campo. Entonces, pues de alguna manera creo que todo va impactando. Creo que posiblemente en el caso de Tamaulipas pueda alcanzar la misma cifra del año pasado, tal vez ligeramente abajo, pero pues sí es producto de estas redadas, esta política antiinmigrante que el presidente Trump está pues metiendo muchísimo en su país. Esperemos que pues ya una vez que termine el mandato no vuelva a reelegirse, y pues pueda volver a su cauce, ¿no? Porque dice, si no están haciendo los mexicanos el trabajo, ¿y aquí lo va a hacer? Sí, ¿qué tanto ayudan este tipo de convenios legales, Rogelio, para llevar a personas a trabajar, bueno, pues a suplir estas falta de recursos que se están dando? No, yo creo que no impacta de gran manera, porque son muy pocas las plazas que oferta el Servicio Nacional del Empleo. Es demasiado reducido el número de gente que va, o sea, no sé, vemos los boletines a veces y hablan de, no sé, 5, 10 gentes, o 20 gentes si quieres, entonces es complicado que un programa de ese tipo pueda subsanar todo el daño que está generándose con esta política antimigratoria. Yo creo que, insisto, que en todo caso pudiera darse por ahí, y otro punto, el gobierno de Estados Unidos aparte está endureciendo también el otorgamiento de visas de ese tipo. Leíamos ayer en la prensa nacional e internacional cómo el presidente de Estados Unidos ya está proponiendo
imponer un cobro de $100,000 a la gente que busca una visa de profesionistas para ir a trabajar. Prácticamente les está cerrando la puerta porque pues finalmente... las visas de turista también ya imagínate un incremento, ¿no? Van a sufrir un incremento. Entonces, pues desde ahí estás cerrando totalmente la puerta y entonces eso significa pues que vamos a ver todavía muchos más daños de los que estamos viendo con este tipo de políticas antimigratorias. E insisto, creo que a entidades como la nuestra es a quienes más nos va a golpear porque, pues bueno, ya sabemos que es uno de los estados que más migración tienen hacia ese país. Estos trabajos legales, Oscar, ¿sirven de algo para paliar esta falta de recursos de remesas? Pues mira, ayudan en poco ayudan, mejor dicho, a los pocos que tienen acceso a ellos, pero como bien lo dicen Perla y Rogelio, pues no es la solución, y obviamente tampoco reemplazan las pérdidas que se están teniendo con la baja de remesas. Esto es importante, Chuy, porque a mí me parece que lo que tendría que estar en este momento pensando el gobierno mexicano, pues es cómo garantizar que todas estas familias que hoy dependen de esas remesas, pues tengan acceso a empleos bien remunerados, que no tengan que salir, porque mira, hay una situación, si bien mencionamos que pues se frena de algún modo esta migración, también hay que decirlo que ante la desesperación y la falta de oportunidades no solamente en el sector rural, también en las zonas urbanas, como ya lo decíamos, pues la gente pues se aventura a tratar de alcanzar este mal llamado sueño americano, y bueno, pues ahí hemos visto situaciones fatales y muy desagradables que pasan porque pues la gente va esperanzada de poder llegar a alguna de las ciudades de Estados Unidos para poder encontrar un trabajo que les permita sostener a las familias de este lado. Así es, y bueno, pues aquí ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pero mucho se ha hablado del tema de inversiones que llegan sobre todo a los estados fronterizos, porque bueno, pues es una situación pareja, no toda la frontera, pero ahí pues ¿a qué se le tiene que invertir? ¿A qué se le apuesta para pues suplir estos empleos que se dejan de tener allá y recursos? Sí, pues es necesario que haya empleos aquí. La gente no se va por gusto. Yo creo que es muy difícil que alguien te diga, sí, yo me quiero ir a otro país y voy a dejar a mi esposa, a mis hijos o a mis padres, nada más porque sí, ¿no? Es difícil. La gente se va por necesidad, por falta de oportunidades, por falta de empleo, por no tener las condiciones para permanecer en sus lugares. Entonces, pues es necesario que se revisen bien los programas sociales, los programas de inversión, de infraestructura, algo que se ha dejado de hacer pues durante muchísimos años, y que pues eso inhibe de alguna manera el que más empresas lleguen a instalarse a nuestro país. Creo que hace falta muchísimas cosas aquí en México para que la gente decida quedarse, ¿sí? Hacen falta empleos bien remunerados, empleos que pues te permitan tener una vida digna para ti y tu familia. Muy bien, bueno, pues acompáñenos a la siguiente pausa comercial, no tardamos y ya volvemos con más de esta mesa de análisis. Precios bajos se dice precios asazo. Lleva frijoles negros, bayos o peruanos, la sierra en pouch de 400 gramos a $13.90. Además, papa corte delgado o recto Valley Foods de 1 kilo a solo 59 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 24, aplica restricciones. Todos quieren incrementar sus ventas, pero no todos saben lo que tienen que hacer. En ORT te ayudamos para que aumentes tus ventas con una perfecta generación de ideas y estrategias efectivas de acuerdo a tu negocio. Con inteligencia y la mayor audiencia, te garantizamos resultados. Contigo somos más, te ofrecemos más. Anúnciate con los líderes de la radio. ORT Ventas 834-318-2424. Tu hogar merece lo mejor. En Saler Materiales te ofrecemos calidad, variedad y precios especiales. Tenemos lo que tú necesitas. Visítanos en nuestras sucursales: Modelo, La Interejidal, La Loma y El Mirador. Saler Materiales, construyendo tu felicidad. Extra, extra.
Inicia el segundo año de trabajo legislativo. Una nueva etapa para escuchar a la ciudadanía, construir leyes y dar resultados que sí se sienten en la vida de las personas. Porque cada ley, cada reforma y cada decisión tiene un solo propósito. Construir un México más justo, más digno para todas y todos. Consulta más en senado.gov.mx y en nuestras redes. Senado de la República. 66ª legislatura. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Rogelio, bueno, pues en la parte que corresponde aquí a nuestro país también, pues, ¿qué inversiones han llegado? ¿Qué se está haciendo para, pues, suplir esos empleos que se tienen allá y que, bueno, pues, debieran de estarse generando aquí en México, ¿no? Sí, claro, por supuesto, y sobre todo en entidades como la nuestra, Chuy. Yo he sido muy insistente en ese tema de que creo que a los gobiernos, a todas las administraciones de Tamaulipas les han faltado esa voluntad, no sé si sea voluntad o inteligencia o disposición para poder generar las inversiones necesarias para detonar economías en municipios clave. O sea, y el caso particular de Ciudad Victoria es uno de ellos. Victoria, llevamos décadas dependiendo del aparato burocrático, tanto el federal como el estatal. Su economía gira alrededor de eso y alrededor del comercio. Entonces, creo que los gobiernos no han trabajado lo suficiente, no lo han querido invertir, o no sé qué esté sucediendo, pero esa pudiera ser una de las soluciones para este tipo de fenómenos que estamos viendo ahora con Estados Unidos, donde nos está repercutiendo a nosotros, generarle a las generaciones, a los jóvenes sobre todo, insisto, esas oportunidades de empleo, pero empleo bien remunerado, Chuy, que sea atractivo para los muchachos, porque luego les abres oportunidades de empleo a unas maquiladoras y les ofrece sueldos de, no sé, 1,500 pesos a la semana y pues definitivamente no lo aceptan, ¿no? O no les despierta ese interés y siguen insistiendo en querer ir a Estados Unidos o en el peor de los casos a involucrarse en actividades delictivas y eso pues genera una repercusión para la sociedad. Entonces creo que pues no va a haber otra para los gobiernos que generar esas inversiones, traer empresas transnacionales, incluso a nuestra entidad, pues, para que generen y detonen la economía de ciudades como, insisto, como la nuestra, y sobre todo como los municipios de la zona centro, que son los más golpeados económicamente, porque ya decíamos que las ciudades de la frontera, decía Perla, que las ciudades de la frontera de Laredo, Matamoros, Reynosa, pues tienen otras alternativas de ingreso a las familias que ahí viven, incluso en el sur del estado, Tampico, Altamira, pues hay más oportunidades de empleo. Aquí el problema está en la zona centro, lo que es la zona que llamábamos el cuarto distrito, los municipios de Tula, Bustamante, Jaumabe, Palmillas, todos ellos, donde hay mucho más índices de pobreza, donde las necesidades son mucho mayores que en las urbes grandes. Entonces, creo que por ahí es donde tienen que trabajar los gobiernos, e insisto, es una tarea tanto del gobierno federal como el estatal y los municipales, pues para que generen esas condiciones que hoy son escasas. ¿Qué tipo de inversiones o empleos deben de generarse, Oscar, para, pues, obviamente suplir parcialmente los ingresos que se tienen allá? Porque aparte del tema de salarios también, pues estamos muy diferentes, ¿no? Bueno, dice Rogelio que generar o empresas que generen empleos bien remunerados. Yo lo que diría es, pues, empresas que generen empleos. Vaya, Victoria no tiene esas empresas. No hay ni siquiera esa generación de empleo. A mí me parece, y coincido con Rogelio, en que la zona centro del estado es la que más está viendo afectada en este sentido, porque aquí no se nota ese crecimiento exponencial en cuanto a generación de empleos del sector industrial, y bueno, esto también jala y va trayéndose de la mano a las comunidades y a los municipios de la región del altiplano, donde también incluso vemos que no hay opciones, no hay alternativas, Chuy. Son muy pocas las fuentes de trabajo para los jóvenes de estas regiones, y también algo que es importante señalar aquí es que qué tipo de oportunidades le estás dando a los jóvenes para su preparación. Vemos que sí ha crecido el número de preparatorias en municipios con poblaciones más reducidas. Sin embargo, Chuy, a mí me parece que todavía no estamos acertando en el llevar de la mano esas políticas educativas
con la generación de empleos o con acercar a estos jóvenes a los núcleos donde están los verdaderos empleos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos chavos terminan la prepa en el mejor de los casos y buscan salirse de esas comunidades que se van quedando poco a poco sin jóvenes, y tú ves, hay rancherías en donde la gente solamente es gente mayor o niños muy pequeños, ¿no? Entonces, esas comunidades están improductivas porque la gente, algunos ya no pueden trabajarlas, y otros pues están muy pequeños como para hacer los trabajos que se requieren, ¿no? Y este tema, a final de cuentas, Perla, sí será un punto, digo, como se hace aquí en México también, una bandera política, digo, que sabemos el presidente Trump ha traído. Hay confianza en que, como decías hace rato, una vez que concluye su administración, ya pues este tema sea cuando menos menor y no con esta misma intensidad. Pues yo esperaría que sí, ¿no? Pero pues no podemos estarnos esperanzados a que Trump no se reelija, ¿no? Creo que es momento que las autoridades tengan que actuar. Ya lo dijo Rogelio, ya lo dijo Oscar, ¿no? Hay que pues atraer más inversiones, pero pues eso se hace pues teniendo mejor seguridad en todas las ciudades. En el caso de Tamaulipas, pues tener mejor seguridad aquí, invertirle más en infraestructura. Y agua, que también no tenemos carreteras, no tenemos garantía de agua, entonces creo que hay que invertirle desde aquí para que se generen mejores condiciones, para que lleguen más empresas y sí, con mejores salarios, mejores niveles de empleos, porque pues sí, las maquiladoras hay muchísimas en la frontera, pero pues en todas ellas se presenta pues el fenómeno de la rotación, ¿no? Te empleas en un mes en una, a los 3-4 meses ya están en otra, porque no son salarios pues atractivos para las personas, y especialmente, como dijo Rogelio, para las generaciones que vienen, para los jóvenes que están cada año pues saliendo de las universidades y que no encuentran un espacio laboral en lo que estudiaron y que necesitan emplearse de cualquier manera y terminan haciendo cosas diferentes a las que estudiaron. Entonces, creo que es una responsabilidad del gobierno generar estas condiciones para que pues nuestros jóvenes no se vayan, ¿no? Y lo que están estudiando o lo que estudiaron, pues lo ejerzan aquí, lo desarrollen aquí en empresas en donde se les reconozca y les permita acceder a mejores condiciones económicas para sus familias. Dice, bueno, no nos comenta quién nos envía el mensaje, pero buenos días, gracias por el mensaje. Dice, 3 puntos. 3 factores a considerar. 1, el gobierno proyecta un monto a recibir de remesas. Al no llegar esa cantidad, manifiestan una baja. 2, el gobierno, en lugar de celebrar la recepción de remesas, deben ocuparse de generar y mantener los empleos bien pagados. Y 3, si hay inversión, pero mal negociadas, asimismo con salarios pues que deberían de ser mejor pagados. Sí, tiene mucha razón. Y bueno, tiene razón en ese aspecto también en las remesas. Hemos visto cómo los gobiernos, el federal y estatal, bueno, todos los gobiernos festejan el hecho también cuando hay incremento en las remesas, que me parece que no es algo para festejar, es algo para lamentar, sobre todo que todavía sigamos dependiendo, primero que sigamos dependiendo de la economía, que muchas familias sigan dependiendo de ese envío de remesas, y otra pues que esto significa que más gente está yendo a Estados Unidos también. Entonces, y respecto a la pregunta, Chuy, de que si vemos un cambio próximo en políticas migratorias, a mí me parece que sí, o sea, definitivamente, porque una vez que acabe el mandato de Donald Trump, me parece que tendrá que venir un ajuste ahí. De hecho, estamos viendo cómo en Estados Unidos hay un gran rechazo de un sector de la población a este tipo de políticas antimigratorias, porque la sociedad de Estados Unidos reconoce la mano de obra mexicana, reconoce la importancia que tiene el mexicano en la economía de ellos, y pues no ven con buenos ojos el hecho de que se estén haciendo ese tipo de redadas y persecuciones, porque ahí la consecuencia hacia la sociedad de Estados Unidos es tremenda. Entonces, yo sí soy uno de los que confía en que una vez que termine el mandato de Trump, esta cosa cambie. Oscar, habrá que esperar, digo, en vísperas de lo que hemos estado viendo. Pues mira, sí, siempre hay que esperar cosas buenas, ¿no? Yo esperaría que sí, una vez que termine este mandato de Trump, las cosas cambien.
Habría que ver cuáles son las evaluaciones que se hacen al final de ese mandato, a ver cuáles son los resultados de estas políticas que han sido muy agresivas y que le han impactado incluso a la economía de empresas norteamericanas. Entonces, habría que estar nada más haciendo una evaluación. Yo creo que sí, definitivamente va a haber un cambio, Chuy. Tiene que haber ese cambio. Es insostenible incluso para el propio Estados Unidos. Muy bien. Bueno, pues agradecerle como siempre que hayan estado con nosotros. Perla Reséndez, gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias a tu auditorio. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Chuy. Nos vemos el siguiente lunes, como siempre. Oscar Pineda, gracias. Gracias, Chuy. Hasta el próximo lunes. A nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con X.